Nuestro invitado, este primer invitado que tenemos en la tarde, tiene un evento importantísimo en su carrera, en su vida, que tiene que ver con la presentación de este libro que tenemos aquí adelante. Justamente estamos dándole la bienvenida al doctor en Estudios de Arte y Cultura, Álvaro Lema Mosca, que hoy estará presentando este libro que se denomina Los nacimientos del cine uruguayo. Bienvenido, ¿cómo estás, Álvaro? Muchas un placer. Gracias. Bienvenido. La invitación. Fíjate los nervios que debes tener, bueno, supongo yo, de presentar esto hoy, y ya nosotros tenemos el privilegio de darte la bienvenida en esta casa para que nos relates cómo surge una publicación de estas características, que puede ser obvio por tu carrera, por lo que has hecho a lo largo de estos años desde que te recibiste para acá. Pero ¿cómo parte esta idea? Bueno, fue justamente primero surgió como un proyecto de investigación, una tesis doctoral que yo hice en España, y después, una vez acabada, se convirtió en libro, digamos, así que son años de investigación ahí, trabajando en esto. Y como decías, ahora el libro se presenta hoy en el Teatro Solís. De acá me voy al Teatro Solís ya a las 7 de la tarde, de mano de Sujetos Editores, que es la editorial. Es la primera vez que se hace una historia completa, si no me equivoco, de el cine uruguayo, ¿no es cierto? Sí, es la primera vez que se publica una historia tan completa, digamos, tan actualizada, porque el libro va, de hecho, desde la llegada del cine, alrededor del 900, hasta ahora, hasta 2020. O sea, son más de 120 años de historia, y hasta este momento no se había publicado ni en Uruguay ni en el mundo un libro así, ¿no? Si ustedes hoy en día quieren saber la historia completa del cine en Uruguay, no tienen dónde. Es la primera vez, así que es un logro. Suponemos que para recabar tanta información, tanto material, fue mucho tiempo de trabajo, porque comenzaste en el marco de una tesis, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Te fue sencillo conseguir información? ¿Bajo qué herramientas? ¿Entrevistaste a gente? ¿Simplemente te nutriste leyendo y escribiendo, transcribiendo lo que ibas leyendo? Sí, la metodología fue muy variada y muy diversa, y de muchos años, y mucho consultar archivo. Cada vez que venía a Uruguay era encerrarme en los diferentes archivos de acá, revisar otros archivos de otros países del mundo que misteriosamente tienen información sobre el cine en Uruguay. Mira vos. Recabar mucha información de prensa. Hay mucha película que está perdida, entonces la única forma de saber algo sobre esas películas es consultando lo que se decía en la prensa sobre esas películas, ¿no? Lo que decía la crítica, etcétera. Y sobre todo viendo mucha película, ¿no? Claro. Sobre todo mucha película desconocida, o por lo menos que yo no conocía en el momento en el que empecé la tesis. Yo cuando la empecé solo sabía lo que sabemos, creo que la mayoría de los uruguayos, algo sobre el cine reciente, algún título anterior, y no más. ¿Y por qué se te ocurrió el cine uruguayo? Precisamente por eso, porque no sabía casi nada. Y por curiosidad surge casi. Por curiosidad dije, bueno, puede ser un tema interesante, no hay mucho sobre esto investigado, entonces puede ser algo interesante. Se lo planteé a la universidad me dijo, sí, a nosotros nos copa mucho esta idea. Yo cuando salí de ahí dije, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, estuvo bien. Sobre todo porque yo descubrí haciendo esta investigación, y creo que lo van a descubrir los lectores, que el cine uruguayo es mucho más de lo que los uruguayos creemos que es, ¿no? Es una historia bastante larga, bastante prolífica, y sobre todo muy interesante porque es muy particular el cine en Uruguay. Creo que no tiene parangón, no se puede comparar a ningún otro cine del mundo. Entonces, ¿Y en qué sentido no se puede comparar? Es que más o menos todos los países tienen como cierta forma de ir evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Desde el principio hasta convertirse en industrias consolidadas, más o menos todos cumplen como con ciertos pasos. Uruguay no fue así. De hecho, el título, Los nacimientos, es porque cada vez que aparecía una película importante, se decía, ok, ahora sí, nace el cine uruguayo, nace la industria por fin. Claro. Son como esfuerzos aislados, claro, son como personas que se cargan esa mochila. Con eso no basta para crear una industria, ¿no? Entonces tuvo que pasar muchas cosas, y durante décadas, durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, para que la industria realmente se consolide, y hoy sí en día es un cine
consolidado, exitoso, que le va bien, que tiene un crecimiento sostenido. Y Álvaro, ¿qué valoración crees que hace el público uruguayo del cine uruguayo? Bueno, eso ha cambiado mucho y yo trato mucho ese tema en el libro. Desde el principio hasta ahora ha ido evolucionando muchísimo. Los uruguayos siempre fuimos muy críticos con el cine uruguayo. Sí. Lo seguimos siendo, pero creo que ahora menos. También porque el cine uruguayo ha mejorado notablemente. Pero sobre todo en el siglo XX se esperaba de Uruguay que hiciera producciones a nivel de Hollywood o a nivel del mejor cine europeo. Obviamente era imposible, ¿no? En una industria, no sé si llamarla industria, como la uruguaya, era muy difícil. Hoy en día que sí se hacen producciones muy buenas, películas buenas, que tienen mucho éxito, creo que un poco ha variado la visión de los uruguayos con respecto al cine, ¿no? Igual sigue habiendo mucho prejuicio y mucha idea preconcebida de que el cine uruguayo es de determinada forma, cuando no necesariamente lo es. Claro, a veces capaz que... De hecho, justamente el otro día escuchaba a un periodista hacer un comentario sobre Whisky, ¿no? La película que para mí fue como bisagra en mi perspectiva personal sobre el cine uruguayo. Y él decía que era lenta la película y todas unas cosas que yo en realidad no compartía, ¿no? Para mí fue como un reflejo claro de cómo somos gran parte de los uruguayos. Y a veces a nosotros en realidad nos cuesta vernos cómo somos realmente y queremos ser de una manera que en realidad no somos, entonces se te hace difícil que te cuenten cómo sos, porque también al principio el cine uruguayo, o es una percepción mía, tendía a historias muy sofisticadas o filosóficas o trascendentes, y después el cine empezó a contar un poquito cosas que nos pasan de verdad, ¿no? Historias por ahí más chicas, no tan pretenciosas, pero reales. Sí, bueno, justamente hay toda una evolución en eso que estás diciendo y que está en el libro, desde las grandes pretensiones que había en algún momento a la historia mínima, como se le llama hoy en día, ¿no? Ese tipo de película tipo Whisky, que es una de las películas que yo analizo en el último capítulo, pero también de Whisky, que es del 2004 ahora, el libro termina en el 2020. Creo que del 2004 al 2020 también ha habido una evolución importante, ¿no? Se empezaron a hacer otros tipos de películas que antes era impensado que se hicieran en Uruguay. A nadie se le ocurría que pudieran existir películas de ese tipo, y hoy en día se hacen y funcionan muy bien dentro de Uruguay y fuera de Uruguay. Entonces por eso digo que hoy en día sí la industria está como consolidada, porque una industria consolidada al final lo que hace es ofrecer una gran gama de productos y que luego la gente decida, ¿no? Claro. Álvaro, justamente decías, analicé Whisky, y si vos realizaste análisis seguramente, como lo hiciste en este libro, ¿hay alguna que realmente digas, bueno, pero esta marcó un punto de inflexión que no solo nos da un eje desde una visión muy optimista acá a Uruguay, sino que desde afuera por esa película nos ven distinto? ¿Tenés una en particular? Whisky, sin duda. Yo creo que Whisky es la más reconocida afuera. Pero, por ejemplo, yo en el capítulo que equivale a los años 90, analicé solamente dos, había muchas, y solamente analizo El Dirigible y Pepita la Pistolera, que son casi contemporáneas. Que El Dirigible es polémica porque nadie... Creo que El Dirigible puso el cine uruguayo en el punto, sin entenderla, no entenderla en realidad. Creo que son dos formas de hacer cine uruguayo, o empezaron a marcar dos formas de hacer cine uruguayo casi al mismo tiempo, pero totalmente distintas, ¿no? Un cine totalmente conceptual, experimental, muy rebuscado, y una gran producción. Además fue la producción más cara de la historia hasta ese momento. Y otro, un cine súper barato, filmado a video, con cámara en mano, pero de mucha pegada, un cine muy popular, como fue Pepita, que es lo que luego hizo Beatriz Flores Silva en toda su carrera, ¿no? Entonces, para mí esas dos también son películas claves a la hora de entender cómo llegamos al cine que se hace hoy en día. Y me estaba acordando de una forma de bailar, ¿te acordás que era con Leonardo Lorenzo cuando surge el Leo Lorenzo? Me estaba acordando. Y si tuvieras que definir un debe, ¿no? Igual lo tuyo no es como la crítica teatral, pero después la crítica, cinematográfica,
carrera, pero después de todo este trabajo, imagínate, un debe del cine uruguayo, un punto donde tuviera que trabajar más. ¿Crees que es más, saquemos la técnica Sí. y demás, porque bueno, esos recursos también. ¿Pensás que va más por el lado de los actores o más por el lado de los textos, de las historias? Puede ser, pero no, creo que no. Creo que ninguno de los dos. En realidad había un debe que era internacionalizar un poco el cine uruguayo, ¿no? Sacarlo un poco de Uruguay, Sí. de esta cosa muy de aldea que tenemos los uruguayos, pero últimamente se está haciendo y se está diversificando, lo cual es algo bastante importante, por esto que les decía, ¿no? Cualquier país que tenga una industria consolidada ofrece comedias, terror, thriller, diferentes tipos de cine, y luego el público elige. Entonces, en eso está, creo que ha mejorado notablemente. Un gran debe, y el libro tiene que ver con eso, creo que es que empecemos a pensar más sobre cine, a discutir más sobre cine en Uruguay, a saber más sobre cine, a reflexionar, porque al final eso es como el eslabón de una cadena, ¿no? Todo eso va colaborando a que si la gente sabe más sobre cine, va a ir más al cine, Claro. a ver películas uruguayas, las va a comentar. Es como todo parte de un proceso muy complejo que al final es muy importante. Por eso la idea de publicar este libro, que era algo que yo tenía muchas ganas. O sea, también tiene su parte de publicación informativa, porque tal vez, bueno, pero si es para los que les gusta el cine nada más, nos quedamos encasillados en esa etiqueta, pero en realidad el público en general, acá tiene Sí. una buena herramienta para informarse de cómo surge, o sea, Sí. Y además educativo, te diría exacto. yo incluso. Y como es un enfoque cultural, también tiene mucho de otras manifestaciones culturales que dialogan con el cine. Hay mucho teatro, hay fútbol, hay carnaval, obviamente que hay historia política y económica, hay historia de la música, porque Qué bueno. no se puede pensar el cine en Uruguay excluyéndolo de todo eso, ¿no? Hay que ver cómo dialogó siempre con esa parte de la historia. Y yo últimamente pienso, y lo digo siempre, que en realidad es una historia cultural del país vista a través del cine, ¿no? Genial. Porque es, bueno, me parece que es la forma. Y además el libro viene acompañado de un sitio web en el que se encuentran las películas que están disponibles en Mirá qué bien. en la bárbaro, web, claro, está porque bárbaro. así cuando uno va leyendo, si te dan ganas de saber más sobre una genial. película, bueno, puedes ir al sitio web y verla. Álvaro, bueno, la presentación será esta tarde, tardecita noche a las 7. Ya les decimos que, por supuesto, después de esta tarde, o tal vez ya lo has hecho, de corroborar que ya esté en librerías la publicación. Esta semana estará disponible, sí. Correcto, así que quienes estén interesados, ahí tienen entonces Los Nacimientos del Cine Uruguayo, que tendrá su presentación oficial con su autor, con su creador, Álvaro Lema Mosca, en el Teatro Solís esta tarde. Ha sido un gusto recibirte en Día a Día. Igualmente. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y muchos éxitos, que seguramente lo Gracias. tendrá. Álvaro.